Este es el yandere increíblemente dominante. Uno es el peliblanco obediente y pegajoso. Originalmente eran los dos protagonistas masculinos de un danmei, pero ambos se enamoraron de la misma chica. Alice era una fanática de este manga, justo cuando llevaba 2 años y medio siguiéndolo, y estaba a punto de ver la parte más emocionante del manga. Se convirtió en la villana de ese manga, aunque se perdió la parte interesante. Volver a ver la transmisión en vivo desde el principio tampoco está mal. Además, todos los días tengo al atractivo Dr. Evan a mi lado, pero parece que olvidó algo, que cuando se encuentre con los dos protagonistas en el futuro, el primero en morir será él. Al pensar en esto, Alice se siente desolada. No solo me pierdo la parte emocionante, sino que me convierto en parte de su juego. En una oscura torre, un chico completamente inmovilizado recibió decenas de latigazos, solo por mirar a una mujer a los ojos. Cada vez que ella está de mal humor, viene aquí a desahogarse, pero no importa cuántos trucos use la mujer. Los ojos rojos del chico no muestran ninguna emoción, y él es el príncipe Edwin de este manga. En su vida pasada, para ser el saco de boxeo de Alice, encontró a este albino para que lo curara, pero ¿quién diría que cuando se volvieron a encontrar, Edwin despertaría su poder? Lo primero que hizo fue salvar a la protagonista original. Esto le causó un dolor de cabeza a Alice, cómo evitar el final de la muerte, y cómo hacer que ambos se encuentren sin problemas. En ese momento, Iván se levantó y se fue. Su tono y sus movimientos no llevaban ni una pizca de emoción personal. No es de extrañar, después de todo, antes de llegar aquí, Alice ya tenía la mala fama de ser un pequeño demonio, aunque a Evan no le agradaba. Cumplía con su deber como médico, pero Alice recordó la historia original. Un año después, Evan fue nombrado médico militar, y murió en el campo de batalla. Fue después de eso que el gato blanco, Mako, llegué a la casa del duque. No esperaba que este hombre tan guapo fuera a morir tan joven. Justo en ese momento, la madre de Alice, Karina, llegó aquí, pero por su tono, no se siente ni un poco de cariño por Alice. Al ver que Alice no había muerto, se dio la vuelta y se fue. Alvin se giró, al ver la mirada melancólica de Alice, tosió levemente. Señorita, coma primero. Pero Alice no tenía apetito en ese momento. El tono repentinamente amable de Alice hizo que Alvin se sintiera un poco incómodo. Después de salir, Alvin les dijo a los sirvientes que la señorita no tenía apetito. Pero cuanto más es así, más hay que prestar atención a la dieta. Estas palabras dejaron al sirviente algo extrañado. Después de todo, la señorita, antes de que él llegara, ya se había comido 3 cuencos grandes de arroz. Alice tarareaba una canción en su habitación, mientras dibujaba sus planes. Después de mucho tiempo, finalmente tomó una decisión. A continuación, Alice se sentó derecha en la silla. Llamó a su sirviente, recordando cómo era Alice antes. El sirviente se quedó petrificado del miedo, pero Alice, con un tono amable, le pidió un favor. En la mansión del duque, Karina se vistió elegantemente, preparándose para asistir sola a su primer banquete. Por supuesto, Alice, que conoce bien la trama, sabe que esta vez no solo no se ha convertido en una socialité, sino que, debido a que antes era sirvienta de la duquesa, las damas la menosprecian, pero eso no le importa. Alice aprovechará esta oportunidad para ver al protagonista. Hace 2 días le pidió a su criado que hiciera una cerradura muy resistente, y también consiguió la ubicación de la torre redonda donde está encerrado Edwin. Alice cree que si lo redime constantemente, en el futuro él debería perdonarle la vida. Ahora Alice tiene 7 años. Edwin tiene 8 años. Misael tiene 6 años. Ahora es el momento perfecto para cultivar sus personalidades. Fue cuando se dio cuenta de que había estado caminando hacia la torre redonda durante medio día. Ni siquiera había recorrido la mitad del camino. Hay que decirlo, esta mansión es realmente grande. Cuando por fin llegó a la torre redonda al atardecer, al abrir la puerta, descubrió que le esperaban incontables escalones, tanto que, apenas había subido unos pocos escalones, se desplomó exhausto en la cama. Desde entonces, Alice iba a la torre redonda todos los días. Poco a poco fui cogiendo experiencia. Subir las escaleras se me hacía cada vez más fácil. Para sorpresa de Alice, la actitud de Van fue mejorando gradualmente. Probablemente sentía pena por mi situación. Alice aprovechó la ocasión, y le contó entre lágrimas que nadie la quería. Si tan solo tuviera un hermano, con un niño parecido. En realidad, la razón por la que Alice hace esto es muy simple. Espera que Van le presente a la gata blanca, Misa, Charlotte. Al día siguiente, Alice, totalmente equipada,
emprende el camino hacia la Torre Redonda. Esta vez se preparó bien, y con los intentos anteriores. Finalmente Alice llegó a la Torre Redonda al anochecer. El piso superior de la torre, a tientas en la pared, gracias al mensaje del sirviente. Finalmente encontró la llave para abrir la puerta. La abrió con el corazón encogido. Un hedor nauseabundo le golpeó la cara, bajo la luz de la lámpara de aceite. Alice finalmente vio cómo era Edwin en la novela original, y también los diversos instrumentos de tortura ensangrentados detrás de él. Alice se apresuró a examinar sus heridas, pero descubrió que no se movía en absoluto. Mientras él dudaba, un par de manos de repente se extendieron hacia él. Edwin lo inmovilizó en el suelo. Esos ojos rojos sangre y azules sin ninguna emoción contrastaban con los ojos rojos de pánico de Alice. Cuando su mano se dirigía al cuello de Alice, el instinto de supervivencia lo hizo empujar a Edwin. El débil Edwin se desmayó por el impacto. Todo esto es resultado de los años de maltrato de Karina. En la novela original, la anterior duquesa dio a luz a un niño, pero su cabello negro era completamente diferente al de sus padres, lo que provocó que Edwin fuera calumniado como un bastardo. Después, su esposa murió de parto. La sirvienta Karina se convirtió en la nueva duquesa, pero su humilde origen la hacía sentirse muy insegura. Solo podía obtener satisfacción atormentando a Edwin. Esto provocó que Edwin estuviera extremadamente débil. Después de la última experiencia, Alice también aprendió a ser más cautelosa. Puso la comida que había preparado en el plato, y luego saca una pequeña rama. Empuja la comida silenciosamente. No esperaba que la rama fuera tan larga. Para curar la herida de Edwin, saca medicina y vendas, pero ante el silencio de Edwin, no se atreve a acercarse fácilmente. Solo puede tantear con cautela frente a él, y la mirada furiosa de Edwin hicieron que Alice desistiera de la idea. Después, Alice le llevaba comida todos los días, pero Edwin no comía ni un bocado, hasta que la comida se pudrió, y él mismo tuvo que limpiarla. Así estuvo hasta el sexto día, mirando a Edwin, que se negaba a comer. Alicia solo deseaba que Mako llegara pronto, pero él no lo sabía. Edwin observaba cada gesto de su rostro. Karina finalmente regresó a la mansión. Tal como Alicia lo había predicho, fue un fracaso. Inútil. Llena de ira, desquitó su furia con una sirvienta. Para calmar a Karina, la criada sugirió ir a la Torre Redonda. Creía que allí se sentiría mucho mejor. De hecho, Karina también tenía la misma intención. Edwin yacía en la oscura Torre Redonda. En ese momento, se oyó un fuerte golpe en la puerta, pero quien llamaba no podía entrar. Edwin abrió lentamente los ojos. La figura de ese día apareció en su mente. Gracias a Alice, se salvó esta noche. Los sirvientes del palacio del duque estaban en fila. Karina, rechazada en la Torre Redonda, descargó su ira en los sirvientes, quien cambió la cerradura de la torre original. Alice bajó lentamente de las escaleras en ese momento. Fui yo, la madrastra, al ver que fue su hija. Esto hizo que Karina se contuviera un poco, pero antes de que pudiera preguntar el motivo, Alice la interrumpió primero. De ahora en adelante, ya no podrá volver a hacerle daño. Su actitud dejó a Karina momentáneamente aturdida, pero al recapacitar, se sintió aún más curiosa por las razones de Alice, porque descubrí que allí había un juguete muy interesante. Las palabras de esta niña de 7 años pusieron los pelos de punta a todos los presentes. Karina también lo encontró interesante, pero esta noche aún no había desahogado su ira. Dame la llave. Conozco algunos de tus secretos. No importa que otros lo sepan. La mirada cautivadora de Alice hizo dudar a Karina. Después de despedir a los sirvientes, Karina preguntó con indiferencia, ¿qué juego infantil es este ahora? Hasta que aparecieron las 5 palabras el caballero Edwin. Lo hicieron detener sus acciones. No lo sabes tú mismo. Edwin es en realidad el hijo del duque. En cuanto a cómo está ahora quien lo causó, creo que deberías saberlo mejor. Karina aprieta gradualmente sus manos. Su expresión también comienza a volverse seria. ¿Crees que alguien creerá tus tonterías? ¿O creerán en mí? Entonces Karina se dio la vuelta. Digna de ser mi hija. Realmente despiadada, pero en su arrogante actitud y tono de voz. Ya no mencionó querer ir a la torre, como si hubiera llegado a un acuerdo por temor. Alice, al salir, se desplomó en el suelo. Más que por la opresión de su madre, sentía más pena por Edwin. Su pelo negro fue obra de Karina. Cuando era la doncella de la duquesa, durante el embarazo de la señora, Karina usó un té llamado lomo de ciervo. Por eso Edwin nació con el pelo negro. En resumen, ella es la culpable de toda esta tragedia. ¿Por qué me reencarné como la hija de este tipo? Alice no podía entenderlo. Cuando la luz del amanecer lo despertó de nuevo,
se acordó de algo mucho peor. Resultó que a los 6 años, ya se había encontrado con Edwin, pero ella creía que Karina venía a la Torre Redonda todos los días, lo que causó su distanciamiento de su madre, así que le echaron toda la culpa a Edwin. Con razón lo odió en su primer encuentro. En ese momento, Evan vino a ver qué pasaba. Carol Alice se dio la vuelta para evitar su mirada. Esto dejó a Evan algo confundido. Déjame en paz. De todas formas, nunca me acompañas en nada. Bueno, si no quieres estar sola, puedo acompañarte a caminar. Por supuesto, solo te acompañaré a caminar. Eres tan bueno, Evan. Alice se da la vuelta y se lanza a sus brazos. Su llegada le dio a Alice una nueva idea. Ella empaca la comida que le iba a llevar a Edwin, y luego lleva a Evan hasta la Torre Redonda. Es su resistencia, algo que a Alice no le agradó mucho. Los dos que subieron a la torre tenían expresiones opuestas. En ese momento, Alice abrió la puerta. En una habitación oscura y maloliente. Estos ojos rojos furiosos eran particularmente llamativos. Alice le explicó a Edwin que él era el médico que ella había traído. Pero entonces, de repente, Evan se sintió mal. Resulta que fue porque él y Edwin se miraron. Por el miedo. Lo hizo caer inconsciente al instante. Ni siquiera las bofetadas de Alice sirvieron. No funcionó. Esta cadena se cayó justo a tiempo. Parece que lo de la inteligencia tendrá que esperar. Fue entonces cuando Alice se dio cuenta. Sin querer, me acerqué demasiado. Nuestras miradas se cruzaron. Alice estaba muy emocionada. Él no la atacó. Este pequeño paso ahora es un gran paso en el camino para salvar su vida en el futuro. Por supuesto, todo tiene su proceso gradual. Edwin observaba la figura de Alice alejándose. Permanecía en silencio. Solo entonces fijó la vista en la comida. De vuelta en su habitación, Alice se desplomó en la cama. Todo por haber bajado a Edwin por las escaleras el día anterior. Sin embargo, el cansancio físico no afectaba en absoluto su ánimo. Se consideraba que se había infiltrado con éxito en el círculo de Edwin. Alice invita de nuevo a Evan a ir a la Torre Redonda, pero Evan se siente un poco incómodo. No es por miedo, sino porque tiene otras cosas que hacer. Ahora solo está mi hermano en casa, y tengo que cuidarlo. Alice, por supuesto, no lo detendrá, porque eso concierne a otro protagonista de pelo blanco. Con la medicina de Evan, Alice abrió la puerta de la torre de nuevo. Parecía que todo seguía normal. De repente, Alice se quedó paralizada, porque descubrió que la comida del plato había desaparecido por completo. El esfuerzo de estos últimos días finalmente había dado sus frutos. Alice le ofreció más comida. Edwin la miró, la golpeó con la mano, y se la metió en la boca vorazmente. Por suerte, la sopa se enfrió un poco en el camino, para que no lo quemara. Es normal que este niño, encerrado aquí desde pequeño, no sepa cómo comportarse en la mesa. Edwin, mientras come, mira a Alice de vez en cuando. Alice le pregunta, ¿todavía me odias? Edwin tartamudea al hablar, odio estar solo. Las palabras de Edwin hacen que los ojos de Alice se llenen de lágrimas. Después de que él se seca las lágrimas, ella se acerca más a Edwin. Parece que sus heridas son realmente graves. Aunque él quiere mucho deshacerse de sus cadenas, pero las cadenas forjadas con magia, ni siquiera Karina puede abrirlas a voluntad. Cuando Alice tocó el cuerpo de Edwin, Edwin no se resistió. Eso significa que permite que ella lo toque. Mojó la toalla y se la pasó por la cara. Lo limpiaba suavemente. Edwin se dejaba limpiar. Limpiaba su cuerpo. Era Alice. Parecía que no importaba cuánto lo limpiara, no se quitaba. Enseguida agarró el brazo de Edwin, y empezó a frotarle la cara con fuerza. No podía creer que no se quitara. Finalmente, después de que Alice lo arreglara un poco, Edwin mostró su aspecto limpio original. Alice puso su mano en su cabeza y rió entre dientes. ¡Qué guapo, qué bueno es nuestro Edwin! Esta serie de acciones hizo que Edwin se estremeciera. Luego rápidamente giró la cabeza hacia la pared. Alice sintió algo de curiosidad. ¿Acaso no le gusta que le acaricien la cabeza? Pero Alice estaba muy preocupada. Aún no le ha puesto la medicina. Edwin, puedes voltearte y mirarme. Al ver que no se movía, Alice tuvo que poner la medicina en el plato. Le dijo que debía recordar aplicarla en la herida. Así ya no sentiría dolor. Mirando la espalda de Alice al irse, Edwin sintió una emoción diferente por primera vez. La luz entró en la oscura torre. Edwin empezó a esperar su llegada. Alice fue puntual también hoy, solo que la expresión de Edwin ya era algo diferente. Alice estaba muy contenta esta vez. Esta vez no solo trajo comida deliciosa, sino también una gruesa manta. Y lo más importante, tenemos una protagonista súper adorable. Alicia saca un libro.
¿Conoces a la Cenicienta? Edwin, quien siempre ha estado encerrado en la torre, por supuesto que no. Lo que Alicia quiere hacer es contarle cosas del mundo exterior, usando cuentos de hadas para que recupere su infancia. La madrastra le dijo a Cenicienta: tú y el príncipe sois hermanos de sangre. ¿Es esta la Cenicienta que leíste? Alice cerró rápidamente el libro. ¿Qué clase de cuentos de hadas son estos? Entonces descubrió que una esquina del libro estaba despegada. Después de arrancarlo, descubrió que el libro se llamaba Zapatilla de Cristal Sangrienta. Lo encontró en el estudio de la anterior dueña. ¿Cómo puede leer estas cosas con solo 7 años? De repente, Alice tuvo un mal presentimiento. Efectivamente, la manzana envenenada de Blancanieves, la bestia y el hombre pez, las inversiones en bolsa de la sirenita. El plan para devolverle la infancia a Edwin había fracasado por completo. De pronto, a Alice se le ocurrió una idea. Si no hay, no puedes inventarte uno. Hace mucho, mucho tiempo, 2 niños subieron a la montaña de noche. ¿Por qué subieron a la montaña? Porque iban a recoger fresas. Eran muy buenos amigos. Sin embargo, un feroz tigre apareció frente a ellos. Un tigre hambriento quería comerse a uno de ellos. 2 niños competían por ser la comida, porque no podían soportar ver morir al otro. El tigre se conmovió un poco, así que se los comió a los 2. Así que al final no se comió a ninguno. Los niños vivieron felices para siempre. ¿Qué te pareció el cuento, Edwin? ¿Te gustó? Y el niño le hizo la pregunta del millón: ¿qué es un tigre? Alice le explicó que es un animal de carácter feroz y mirada agresiva. Y el tigre usa látigo. Parece que lo estaba asociando con Karina. ¿Y qué es un amigo? Alice se alegró de que por fin llegaran al tema importante. Los amigos son los que comparten cosas buenas entre sí, como nuestra relación. Edwin se veía un poco decaído. Aunque no haya hecho nada por ti. Claro que sí. Ya somos buenos amigos. Pero recuerda que para los amigos, lo más importante es no lastimarse jamás. Nunca lo olvides. ¿Sabes? Tenemos que protegernos mutuamente. No debemos hacernos daño. Mataré a todos los tigres. Alicia se sintió un poco incómoda. No es necesario matarlos a todos. Olvídalo, mientras no me mates a mí, está bien. Alicia, no te preocupes. Siempre te protegeré. En estos últimos días, debido a que Alicia visita la torre circular todos los días, es raro tener tiempo para tomar el té con su madre. La reciente calma de Karina tiene a Alice un poco inquieta, pero pronto él mencionó lo de esa noche. Los que amenazaron a mamá son niños malos. Si alguien escuchara las tonterías de esa noche, mi hija y yo terminaríamos en la calle. Alice puso cara de no entender. Parecen sacados del mismo molde. Cualquiera lo reconocería, ¿no? Eso hizo que Karina se tranquilizara. Al principio, yo también lo pensé, pero hay gente que se parece. A mamá no le gustan los niños tontos. Alice se desanimó al oír eso, y se disculpó con Karina. Entonces, entrega la llave de la torre original. En ese momento, Alice levantó la cabeza sonriendo. Parece que olvidaste lo que te dije antes. Alice, agotada después de lidiar con Karina, al regresar a su habitación, encontró todo revuelto. Parece que Karina ya envió a alguien a buscarla. Solo que, escondió la llave de la torre redonda en el cuerpo de Edwin. Para sorpresa de Alice, esta vez Edwin propuso ir a la torre redonda. Y Alice no solo le llevó comida a Edwin. ¿Qué es esto? Y esto, manzanas. Zumo. ¡Ay, mi Edwin es tan inteligente! Se conocieron tan rápido. Viendo lo inofensivo que parecía Edwin, Evan empezó a intentar acercarse. No me toques. Si no, te mato. Eso asustó a Evan, que retrocedió 2,5 metros. Alice le dijo a Edwin: Edwin es un buen chico, no puedes hacerle daño. Edwin asintió dócilmente al oír eso. Ahora, parece que solo Alice puede hacer que te haga caso. Esta escena tierna y reconfortante conmovió un poco a Evan, así que tomó una decisión. Creo que la señorita necesita hacer más amigos de su edad. Así se entiende lo que es una amistad sana. Solo se oyó a Evan toser levemente. Mil, ven a saludar a la señorita. En ese momento, una cabeza de pelo blanco se asomó de detrás del árbol. Alice se quedó paralizada. Ese pelirrubio no era el otro protagonista de la novela, Michael Elgar. Este es mi hermano pequeño, Misa. Ella es la señorita Alice. A partir de ahora, ustedes serán amigos. Ni siquiera necesita presentación de Evan. Alice conoce a este albino mejor que él, pero el albino gritó que no. Cuando dijo que era fea, Evan se horrorizó. Pero, ¿cómo podría la bondadosa Alice enfadarse con él? Su personalidad es exactamente como la describía el libro.
Deberíamos conocernos. No te vayas. Entonces, la seria voz de su hermano, Mir, sonó. ¡Qué vulgar eres! ¡Qué descortés! Discúlpate con la señorita Alice. Inmediatamente. El apelativo de Miil le recordó a Alice que ese nombre era el apodo que Evan le daba a Mijail, y, al parecer, Edwin también lo llamaría así más adelante. Miil, de ahora en adelante, nadie podrá mirarte con ojos sucios. Eres mío de pies a cabeza. Ni siquiera un cabello es la excepción. Solo de pensarlo, a Alice se le dibuja una sonrisa maternal, pero el peliblanco detrás de ella empieza a sollozar. No será porque siempre hace que su hermano llegue tarde a casa. Odio quedarme solo en casa. Pero Alice interrumpió. Hola, Aben. Me llamo Alice. Desde pequeña he sido enfermiza. Por eso molesto tanto a tu hermano, lo siento mucho. No debería estar enferma. Al oírlo, Jacob volvió la cabeza y murmuró en voz baja, no importa. Estás ciega, me odias. Alice se encogió de hombros. Qué lástima, me gustas mucho. Pero incluso así, Jacob seguía sin corresponderle. Iben se apresuró a disculparse, pero tenía una petición más. Solo quiero pedirle a Alice que lo cuide por un tiempo. Neil, volveré enseguida. El cordero en boca del lobo, solo puedo usar el silencio para expresar mis emociones. Vi que Alice me estaba mirando a escondidas. Me enfada que me mire. ¿Por qué me miras tanto? Entonces ya no miro. Tal acto hizo que el peliblanco temblara de rabia. Pronto el peliblanco se quedó profundamente dormido. La luz del sol caía sobre su rostro, haciendo que Alicia no pudiera evitar acercarse para observarlo. Cuando el peliblanco se despertó, una corona de flores cayó desde arriba. Toma, esta es una corona de flores que hice. Con los ojos aún legañosos, se frotó los ojos. Así es como él. Todos los que ven a Alice sienten un amor maternal desbordante. Alice también tejió uno para Edwin, uno grande y uno pequeño. Esto es la felicidad. Por supuesto, Alice tampoco se olvidó de él. Una fragancia floral flotaba desde su oscura celda. Edwin miraba la corona de flores en sus manos, y no sabía cómo usarla. Al ver esto, Alice le colocó la corona de flores en la cabeza, pero Edwin se la devolvió a Alice. Te queda mejor, ya que lo dice el niño, la llevaré puesta todo el día. Claro que tenía algo más importante que hacer, presentarle a Mishenekon a Edwin, pero no importa cómo Alice lo describa o lo elogie, Edwin parece no reaccionar, incluso parece un poco desanimado. A Alice le gustan las cosas bonitas. Supongo que a nadie le disgustan las cosas bonitas. Edwin tiene un tono algo nervioso. Entonces, ¿cómo me veo? Soy bonita también. Por supuesto. Pero Edwin apartó la mirada, jugueteando con sus grilletes. Alice, por supuesto, supo lo que quería decir. Tranquilo, cuando seas mayor serás mucho más guapo. Ya que quieres verte. La próxima vez te traeré un espejo. Pero esta vez Alice quebró su promesa. En cuanto cambia la estación, este cuerpo presenta algunos achaques. Debido a que permanece con frecuencia en la torre redonda con aire viciado, sus síntomas son más graves que antes. Pero ahora Alice está más preocupada por los dos protagonistas masculinos. Se enteró por Evan de que Michael volvió a echar a un nuevo sirviente. Alice no se sorprendió en absoluto. Las etiquetas de la obra no fallaron. Después de todo, Alice sugirió que él podría venir a hacerle compañía. Odio a los feos. Frente al cabello blanco con una expresión disgustada, Alice no sintió ningún reproche, solo que su tos asustó a mí que estaba cerca. Ciale, vas a morir. No moriré con algo así. Entonces, se escuchó un sollozo. Alice tampoco entendía por qué el niño lloraba. Mi madre también dijo eso. Él también dijo que no moriría, pero al final me mintió. Al ver esto, Alice le tocó la mano. No te preocupes, solo estaré enfermo por un tiempo. Irwin me curará, y te tengo a ti conmigo. Solo un momento. Alice pronto se arrepentirá de haber dicho eso. Entonces te ayudaré a recuperarte rápido. Clic. Una toalla mojada cayó sobre ella. Mirando la cara expectante del niño, Alice solo pudo temblar y decir que era muy efectivo. Siento que el frescor está bajando la fiebre. J.E. Efectivamente funciona. Aquí tienes. El albino volvió a tomar la cuchara, sopló el arroz y lo bajó. ¿Crees que no quieres comer un poco? Viendo la mirada de decepción de la niña, ¿cómo podría Alice negarse? Como sabes que tengo mucha hambre. Ese chico casi le quita la cuchara a Alice, pero al ver su expresión inofensiva, Alice solo pudo dejar que te alimentara. De verdad, me gustas mucho. Al segundo siguiente, el de pelo blanco tenía una expresión de miedo. No te morirás. Un sirviente que pasaba por allí oyó los fuertes llantos. Cuando abrió la puerta,
Alice murió en paz. Solo que sus asuntos llegaron a oídos de Karina. Él recordaba que Iván no era cercano a Alice. Si las amenazas previas de Alice no eran infundadas, entonces era muy probable que las supiera por Iván. El sol bañaba la torre distante como siempre, pero la mirada de Edwin había perdido su brillo. Hasta la comida deliciosa se vuelve difícil de tragar, porque la persona que lo visita es Aben. Por favor, revísame la herida, no me gusta. No le guste o no, tengo que ayudarlo a curarse. Aben solo está curando a Edwin. Descubre que sus heridas no mejoran con la medicina. A pesar de que Karina no ha venido a causar problemas, las heridas siguen empeorando. Me temo que es por una maldición muy cruel. En ese momento, cuando viene Alice, interrumpió los pensamientos de Evan. Ya se ha recuperado bastante, pero puede que después no pueda venir tan a menudo. El aire de aquí no es nada bueno para que la señorita respire. Incluso podría poner su vida en peligro. En la misma lúgubre celda, Alicia yacía en un charco de sangre. Lo que le sorprendió fue que su asesino seguía siendo Edwin. Alicia, despertando sobresaltada, descubrió que la escena anterior no coincidía con la descripción del libro. Sin embargo, Alicia lo descartó como una simple pesadilla. Alice, acuéstate, ¿qué vamos a hacer si vuelve a enfermarse? Ya estoy curada. Eres más débil que una hormiga. Con solo un poco de polvo en el aire, ya estás tosiendo sin parar. Alice no pudo contra el pelo blanco, así que tuvo que volver a la cama. El pelo blanco sentía curiosidad por saber qué había soñado. Solo un amigo. Alice, por supuesto, no se lo diría. Ese amigo es tu futura pareja. Blanca está un poco frustrada porque no tiene amigos. En ese momento, se escucha la dulce voz de Alice. Mill también es mi amiga. Para que Alice no se aburra. Blanca le lee un cuento de hadas a Alice. El príncipe tonto cree que no puedo hablar. Voy a robar los secretos del reino mientras duerme. Alice tiene curiosidad sobre de dónde proviene este libro de cuentos. Lo tomé de tu estudio. Te prohibí leer esos libros con valores cuestionables. No importa, ya los terminé. En ese momento, el sirviente trajo un pastel de huevos. Viendo la abundante comida, la niña se le hizo agua a la boca. Al ver que le gustaba tanto, Alice le dio su pastel. Gracias, Alice, está delicioso. Alice no esperaba sobornar a este niño con un simple pastel. Pero justo en ese momento, un escupitajo de sangre interrumpió los pensamientos de Alice. Mako se desplomó tambaleándose ante sus ojos. Alice gritó su nombre, intentando despertarlo, pero Mako seguía inconsciente. Un médico, que venga un médico rápido. Evan, que aún estaba en la habitación, escuchó la voz de Alice. Después de examinarlo cuidadosamente, Evan levantó lentamente la cabeza. Está envenenado. El aroma a menta que emana de su boca proviene de una hierba venenosa llamada Igirian, y Alice solo se preocupa por si Mako despertará. Por suerte, Mir tiene cierta resistencia a las toxinas, así que no será nada grave. Alice suspiró aliviada al escuchar eso, pero la culpa volvió a invadirme. Todo por culpa de ese pastel. Originalmente era mío. Al escuchar esto, Alvin puso cara de asombro. Eso significa que alguien envenenó a Alice. Alvin consoló a Alice en voz baja. No debes culparte demasiado. Si la señorita Alice hubiera sido envenenada, me temo que nunca despertará. Ahora me alegro muchísimo de que la señorita no fuera envenenada. Justo cuando iba a informar a la señora, Alice lo detuvo apresuradamente. Su tono titubeante dejó a Evan horrorizado. ¿Acaso la envenenadora es la señora Karina? Evan le aconseja a Alice que lo mejor es que se vaya de la mansión. No importa. Necesito quedarme aquí un momento. Cuando llegó su doncella personal, la escena era un desastre. Sin esperar a que la doncella preguntara, Alice fue la primera en hablar. Ese tipo llamado Miguel es realmente desagradecido. De ahora en adelante, no se le permitirá entrar a mi casa ni un paso. ¿Lo has oído? Aunque Alice protegía a Miguel de esta manera, sí ale, pero Karina sí. Un veneno que él jamás imaginó. Parece que tendré que adelantar el plan. En ese momento, Karina se acercó por detrás, como si admirara su obra maestra, pero ver a Alice sana y salva lo irritó un poco, y la contraofensiva de Alice ya había comenzado. Con su doncella personal, llegó a un distrito bullicioso. Tras cruzar un callejón, llegó a una tienda, y él es como la bruja que le vendió la espalda descubierta a Karina. Niño, ¿qué quieres comprar? Alice puso una expresión inocente. Véndente aquí. A mi madre le encanta. Mirando el té que le ofrecía la bruja, Alicia preguntó si tenían algún té con aroma a rosas. Los ojos de la bruja se entrecerraron. ¿Cómo se llama tu madre?
Alicia se inclinó a su oído y susurró. Al oír esto, la bruja sacó una bolsa de su pecho. Esto debe ser lo que tu madre quería. Alice puso el vestido de espalda descubierta en el agua. Efectivamente, cambió en el momento en que tocó el agua, pero justo en ese momento, le agarraron la mano. Alice rápidamente retiró la mano, solo que ahora tenía una marca de mariposa en la muñeca. ¿Qué me has hecho? Un pequeño regalo. Cuando Alice quiso que él lo quitara, la bruja de antes desapareció junto con la tienda. 2 días después, el duque recibió una carta. En el momento de abrirla, cayeron varios dorsos de ciervo, pero lo que más le preocupó al duque fue el contenido de la carta. Dicton, ve a investigar este té, y luego prepárame un carruaje. Debo volver a la mansión ducal. Y el remitente de esta carta es Alice. Ahora él ha acelerado la historia. Si el duque supiera la verdad, me temo que él también sería castigado. Después de todo, ella es la hija de Karina. Justo en ese momento, recordé la voz de Evan. Evan, ¿cuánto tiempo sin verte? Al saber que Mirie se había recuperado, Alice sonrió aún más feliz. Qué bueno que se recuperó. Además, Alice le encargó a Ivan que cuidara bien de Edwin, pero es más fácil decirlo que hacerlo. En el tiempo en que Alice no estaba, Ivan intentó alimentarlo con manjares, limpiarle el cuerpo o leerle cuentos de hadas. Todos terminaron en fracaso. La primera vez que veo a un niño más difícil de manejar que Misa. Solo Ivan, dirigiéndose a la torre redonda, sin saber que alguien lo seguía. Cuando volvió la vista, ya era demasiado tarde. Alice, profundamente dormida en la habitación, fue despertada por un cubo de agua que cayó inesperadamente. ¿Dormiste bien? Por favor, acompáñenos. Cuando Evan despierte, encontrará aquí atada a la doncella personal de Alice. Cuando se dé la vuelta, verá a Karina jadeando, y a Edwin, cubierto de heridas. Tiene más heridas. Entonces Karina se reirá a carcajadas. Sabía que eras tú quien estaba detrás de todo esto. Edwin alga. Que Karina traiga a Alice. Cuando Alice llegó, la mirada tranquila de Edwin finalmente cambió. Te has pasado con este jueguito. Mira, este es tu castigo. Quien te mandó a pasarte de la raya. Esto no incumbe a Aina y a Alvin. ¿Cómo que no? Si Aina no hubiera cometido un error, y no hubiera puesto el veneno en tu comida, no me habría molestado en pedirle a otra criada que lo hiciera. Dicho esto, pisó a Alvin de nuevo. Y tú menos deberías interferir en asuntos ajenos. Instigaste a mi hija para encontrar pruebas. ¿Acaso crees que revelándole secretos al duque, te recompensará con un cargo? Ese bastardo fue abandonado hace mucho. Es basura a la que nadie le importa. Toma el veneno de los sirvientes. Alice y los demás no saldrán de aquí hoy. Este es tu castigo. Abre bien los ojos y mira. En ese momento, Alice se abalanzó para intentar detener a Karina. Ya le envié las pruebas al duque. Dentro de poco, usted será castigada. ¿Acaso fuiste a ver a Estella? Me costó mucho llegar hasta aquí. ¿Te atreves a estorbarme? La diferencia de fuerza impide que Alice se libere, pues entonces muere conmigo. Pero justo en ese momento, las cadenas detrás de él se rompieron. Unas manos del abismo se extendieron, acompañado de un chasquido. Los movimientos de Karina se calmaron gradualmente. Nunca imaginó que dañar a Alice le traería estas consecuencias. Ante la mirada aterrorizada de todos, Edwin se acercó a Alice con calma, sin rastro de alegría vengativa. Luego se acercó a Alice. Lo siento, por hacerte daño. No pude romper las cadenas antes. Quería protegerte, lo siento. Entonces, Edwin perdió el conocimiento y se desmayó. Su cuerpo era como el del libro. El poder, al despertar, será como magma ardiente. En ese momento, Alvin se adelantó, con una luz dorada emanando de sus manos. Sin esperar a que Alice preguntara, Alvin le dijo que era poder divino. Al ver que las heridas de Edwin no mejoraban, decidió intentar curarlo con su poder divino. Esto permitió que la maldición de Edwin se disipara lentamente, y sus heridas comenzaron a sanar. Pero en ese momento, se escuchó un grito aterrador. Que alguien me diga qué está pasando. Alice, como hija de Karina, como era de esperar, fue encarcelada, aunque él no tuviera nada que ver. El duque probablemente también descargará su ira en mí. Alice, llevada a la habitación del duque, mira al duque frente a ella. Su mirada parece decirle que si dice algo incorrecto, podría ser asesinada. Alice, ¿qué es esta bolsa? Es té. El duque le ordena al mayordomo que prepare una taza de té para Alice con esto. Alice sonríe alegremente. Ya lo había maldecido en mi mente incontables veces. Comió accidentalmente el RV. No es diferente a tomar veneno. Ante las preguntas del duque,
Alice hizo todo lo posible por desvincularse. He oído que últimamente vas a menudo a la torre. A molestar a Edwin. Alice se apresuró a negarlo. Solo quería ser su amiga. Ya veo. El té está listo. Tome un sorbo primero. Ante este té, no tuvo más remedio que beberlo. Al ver a Alicia levantar la taza, la mirada del duque se volvió seria. Cuando Alicia estaba a punto de beberlo, el duque la detuvo justo a tiempo. Que todo lo que digas hoy sea verdad. Puedes irte. Más te vale quedarte quieta hasta que aclaremos las cosas. De vuelta en su habitación, Alice sintió que tenía fiebre. Quería salir a comprar medicamentos para el resfriado, pero descubrió que estaba prisionera. En comparación con la frágil Alice, Edwin recuperó su salud rápidamente, pero a Evan le extrañó que el duque no se alegrara al ver a su hijo, sino que le preguntara a Evan cómo lo había curado. Una curación normal no podría haber sanado sus heridas. Evan se sorprendió mucho. Parece que el duque sabe por qué se lesionó Sadevin. Evan no tuvo más remedio que mentir y decir que había creado una medicina muy eficaz. Él aún no quiere revelar lo de sus poderes. Evan propone ir a ver a Alice, pero lo que él no sabe es que Alice ya se ha subido al carruaje y ha abandonado la mansión. Cuando el duque y el otro llegan a la habitación de Alice, ella ya no está por ningún lado, y Alice no se ha ido sin rumbo. Original. Limicia le quería escapar de quien lo había estado atormentando. Esa persona era terrible. Incluso quería atar el alma de Limicia él, que había soportado la humillación. Finalmente escapó de su control un día. Llegó a una isla aislada, llamada Aiten, bajo el cuidado de los amables aldeanos. Tu corazón roto se fue reparando gradualmente. Sin embargo, cuando ese hombre llegó aquí, todo se desvaneció. El inútil Demir y todos los demás están muertos. Aquí solo quedamos tú y yo. Te dije que el lugar a tu lado solo me pertenece a mí. Solo que ahora, hacia el mar. La persona de la lámpara se convirtió en Alicia. Justo en ese momento, el caballero que pasaba por allí la vio. ¿Cómo te llamas, pequeño?, dijo, mientras le quitaba el sombrero. Rubio de ojos azules, parece que es él. No me acusen injustamente. Este señor también es rubio de ojos azules. Sin esperar a que el caballero hablara, Alicia se dio la vuelta y echó a correr. Justo entonces, alguien le agarró la mano. Era Alice, sin duda. Un chico de pelo largo se interpuso en su camino. Alice, por supuesto, sabía quién era. Alois Eltman. En la novela original, él y Mikhail se hacen buenos amigos, y se ofrece voluntario para ser su guardaespaldas. Aunque más tarde, al intentar detener a Edwin, murió a manos del otro. ¡Qué personaje tan lamentable! Y mientras tanto, en el ducado, Edwin ya había despertado. Inmediatamente miró a su alrededor buscando su figura. En la cálida habitación, estaba solo, y tambaleándose, salió a buscarlo de nuevo. Los sirvientes de los alrededores, al verlo, el miedo les impedía pronunciar palabra. Cuando Edwin llegó a la habitación del duque, oyó la voz que salía del interior. Alice. Garnet. ¡Qué audaz! Un niño de 7 años, atreviéndose a escaparse de casa con este tiempo. Estas palabras hicieron que Edwin perdiera el control. Se escucharon gritos sucesivos desde fuera de la habitación. Entonces Edwin abrió lentamente la puerta. Golpear a la gente no es un buen hábito. ¿Dónde está Alice? Volvió y él mismo eligió irse. ¿Por qué debería molestarme en buscarlo para que vuelva? Los dos se miraron a los ojos. Pero la atmósfera tensa fue rota por Edwin al instante siguiente. Sin decir palabra, se dio la vuelta y se marchó, porque sintió un aura familiar. La gélida mirada de Edwin se tornó de pánico. Edwin, ¿qué te pasa? Edwin extendió una mano que parecía familiar, solo que esta vez fue para un fuerte abrazo. Después de un rato, Alice lo apartó. La herida casi ha sanado por completo. ¿Sientes alguna otra molestia? No. Alicia también estaba un poco sorprendida, porque era la primera vez que lo veía en un lugar iluminado. En ese momento, el duque se acercó. Alicia se sintió un poco incómoda. Mejor vuelvo más tarde. Alto, quien te dio permiso para salir de la ciudad. ¿Y usted qué derecho tiene a encerrarme? Mi madre me trajo a la casa del duque, pero él ya no es duque. Ha perdido el título de duque, así que yo tampoco soy una hija de esta casa. Justo cuando el duque iba a hablar, Edwin dijo algo sorprendente. Yo también quiero irme con Alice. De ninguna manera. ¿Por qué? Viendo su cara de sufrimiento. Alice no puede decir que es por tu pareja, ¿verdad? Alice, no quieres estar conmigo. Imposible. Solo porque eres demasiado joven. Tras esas palabras, cayó un silencio sepulcral. Alice se dio cuenta entonces de que parecía ser un año menor que Edwin.
El duque habló después de un breve silencio. No te encerraré más. Quédate aquí. Alice estaba un poco confundida. Si mi único hijo fuera secuestrado por ti, sería un problema. Así que te quedarás. Alice, naturalmente, no tenía motivos para negarse, solo que su rostro se puso aún más rojo. De repente, cayó en los brazos de Edwin. La fiebre alta hacía que le costara mantenerse en pie. Afortunadamente, Alice se recuperó por completo después de unos días. Efectivamente, la comida de casa es la más deliciosa. Aina sigue siendo su doncella personal. Aina, ¿has comido? Claro que sí. Ahora puedo sentarme derecha. Desde que todos saben que salvaste al joven amo, ¿quién se atreve a no darme de comer? Aina le contó en voz baja a Alice sobre lo que pasó ese día, que ella. El duque no dijo ni una palabra. Solo hay un problema ahora, dijo Aina girando la cabeza. ¿Hasta cuándo se quedará el joven maestro aquí? Al ver los ojos rojos y furiosos de Edwin, Aina se estremeció de miedo. Edwin, ¿quieres salir a dar una vuelta? No quiero. Después, se le vio en el suelo arrastrándose hacia Alice, reptándose lentamente. Si no quieres verme, me quedaré debajo de la cama. Parece que hoy no hay manera de que la pequeña Alice se vaya, pero es normal. Es normal que sea un poco pegajosa en un entorno desconocido. Aina, tengo hambre, hay más filete. A pesar de que Iván dijo que no debía comer carne, pero Ana no pudo convencer a Alice. Absolutamente no. Tiene que evitar tanto el estofado como el filete. Luego, Iván le examinó a Alice. Todavía tienes fiebre baja. No puedes salir estos días. Iván, estás enfadado. En ese momento, dejó de escribir. Alice sigue conquistando. No vas a volver a hablarme. Evan se le rompe la pluma en la mano. ¿Acaso no tienes cerebro? ¿Cómo se te ocurre escaparte de casa a los 7 años sin decir nada? ¿Qué haríamos si te hubieran secuestrado o te hubiéramos encontrado demasiado tarde? ¿Qué haríamos entonces? Si no tienes a dónde ir, puedes venir a mi casa. De verdad me ves tan frío e indiferente, preocupado por que su Alice desaparezca de nuevo. Edwin se ha convertido en una auténtica lapa, vigilando las 24 horas del día. Hace un momento, Alice, en la cama, no tenía ni pizca de sueño. No deberías volver a tu habitación. Vuelve a dormir. Vuelve mañana. ¿Por qué siempre me echas? Pensé que al alejarme de la Torre Redonda, podría estar contigo para siempre, pero siempre me haces ir, y me dejas sola. Alice, me odias. Alice lo negó rápidamente al oírlo. Entonces, no te irás más, ¿verdad? Claro que no, seguro que no me voy. Edwin todavía está un poco inquieto. Alice vio su expresión. Le dio una palmadita a la colcha. Ven, Edwin, dormiremos juntos esta noche. Seguro que estarás incómodo durmiendo ahí sentado. Edwin sí que hizo caso a eso. Su aspecto dócil hizo que Alice se riera. ¿Es esta la primera vez que duermes cómodamente en una cama? Edwin no le respondió. Solo cerró los ojos lentamente, mirando a Edwin dormir. Alice estaba un poco confundida. ¿Cómo se le pega tanto a este niño? Mientras tanto, en otra parte de la mansión del duque, en una habitación en ruinas, una mujer pelirroja se acurrucaba temblando. Resulta que Edwin no la mató ese día. Sin embargo, Karina no pudo escapar del castigo por sus actos. En ese momento, el duque entró en la habitación. Karina se aferró a él como a un clavo ardiendo. Dietrich, esto no me incumbe. No tengo ni idea de quién le envió la carta. Sin embargo, al duque no le importaba quién la había enviado, porque cada palabra de la carta era verdad. Usted también, al saber que él era su propio hijo. Fui yo quien lo encerró en la Torre Redonda. Alguna vez he admitido eso. Además, tu cargo no es detención, sino envenenar a la anterior duquesa. Cometiste el crimen de asesinato de un noble. Mereces la pena de muerte. Al oír esto, Karina agarró al duque con todas sus fuerzas. Soy la madre de Alice. Al ver que el duque seguía impasible, Karina, con tono amenazante, le dijo a Alice, así que quieres morirte tan rápido. Pero las palabras de Karina sí surtieron efecto. Confiesa en la corte que has matado a alguien. Así podré salvarte la vida. Mientras tanto, Alice, sin preocupaciones, se recuperó rápidamente. De día, Edwin se queda tranquilamente en su habitación. Cuando anochece, regresa al dormitorio que le han preparado provisionalmente. Ahora la habitación de Edwin ya está lista. Viendo la lujosa decoración, Alice siente mucha envidia. Con esta cama, Edwin, seguro que dormirás bien. Antes de irse, Alice le hizo repetir lo que había dicho. No comer alimentos en mal estado, cambiar la ropa sucia, no romper cosas ni matar a la gente porque sí.
Tampoco puedo matar a los que me hacen daño, no. Y la frase que más le importaba a Edwin: Alice no se irá, siempre estará aquí. Tienes muy buena memoria. Cuando vea que recuerdas a los niños, Alice se irá tranquila, pero en el momento en que cierre la puerta, la cálida habitación volverá a estar fría. Edwin no dice nada. Es como si hubiera vuelto a la torre original, acostumbrado a encogirse en un rincón frío y húmedo, de pie descalzo sobre el suelo helado. Alice, no puedo dormir en esta cama tan mullida. El primer encuentro entre Edmundo y Miguel, justo cuando Alice creía que la trama iba por buen camino. Sorprendentemente, ambos empezaron a pelear por ella. Hace un momento, Alice supo por boca de los sirvientes. Edwin contrajo una fiebre tifoidea muy grave. Estaba muy pálido y respiraba con dificultad. Pero Mig le dijo a Ellis que no se preocupara demasiado, que en realidad ya casi estaba recuperado, pero anteayer nevó mucho, y le permití salir a jugar en la nieve, y se pasó todo el día jugando. Se revolcó sin ningún reparo en la nieve, lo que provocó que al día siguiente estuviera así. No es difícil deducirlo por su sonrisa tonta. De verdad se divirtió mucho. Entonces Alice descubrió la guirnalda sobre la mesa. Edwin explicó que era un regalo de Mir. Para agradecerle: Edwin, ¿recuerdas que te regalé una guirnalda? Ese día también les hice uno a Misa y a Evan, cada uno. Así que Misa quiso regalarme uno como agradecimiento. No, pero Alice descubrió que son flores de verano. Desde la intoxicación por la tarta, Misa ha estado recuperándose hasta ahora. Un niño al que le encantaba correr al aire libre, ha pasado toda una estación en la cama. Sin embargo, Edwin, al oír esto, preguntó: Alice, casi comes un pastel envenenado. Eso porque mi madre. En ese momento, una idea interrumpió a Alice, y su cabeza giró rápidamente, mirando a todos lados. ¿No es esta la escena que tanto anhelaba? La tierna imagen de un hombre y una bestia juntos. Edwin, ¿no te parece un angelito? Se llama Michael. Creo que te hablé de él. Al ver que Edwin no reaccionaba, Alice pensó en una idea. Edwin, dame tu mano, dijo, tomando su mano y pinchándose la cara con ella. Luego se giró y miró a Edwin con expectación. Al ver la continua frialdad de Edwin, Alice se sintió un poco confundida. En ese momento, Mako abrió los ojos. Al ver a Alice, se sentó en la cama de golpe. Alice y Mimi, ¿qué hacen aquí? Sin terminar la frase, se escondió bajo las sábanas. Vine a verte porque te extrañaba mucho, Mako. HMPH, llegaste muy temprano, así que sí me extrañabas. Al oír esto, Mikhail se enfureció al instante. Claro que no, Mikhail, puedes salir un momento. También traje a un amigo. Al oír esto, Mikhail giró lentamente la cabeza. Sin embargo, el aura asesina que emanaba Edwin le hizo arrepentirse de haber hecho ese movimiento, que ni siquiera parece humano. Michael, qué maleducado. Entonces Alice, entre los dos, asumió el papel de madre. Por como lo describes, no sois hermanos. Como podríais ser amigos. Pero antes de que Alice pudiera decir nada, Edwin la interrumpió: no son hermanos. Aunque Alice también es un poco impulsiva. Al fin y al cabo no son hermanos de sangre. Estrictamente hablando, no son realmente hermanos. En ese momento, Alice, para darles un poco de espacio a solas, mandó a Ivan, que venía a traerles la comida, a otra parte. Divertíos vosotros dos. Voy a hablar un rato con Ivan, aunque el niño no quisiera ni en broma, pero solo obtuvo un portazo como respuesta. Después de que Alice se fuera, Edwin se acercó lentamente a Mikhail. Luego, de un golpe, tiró la corona de flores de la mesa. Ante la mirada atónita de Mikhail, la pisoteó hasta hacerla pedazos. ¿Estás enfermo? Mikhail, que sufría de fiebre tifoidea, saltó de la cama con urgencia. El encuentro de ambos se convierte ahora en una lucha. El enfrentamiento de Alice. ¿Quién podría imaginar que Edwin, criado encerrado desde pequeño, fuera un genio polifacético, capaz de aprender cualquier cosa con solo verla una vez, y superando con creces a los demás? En la nevada mansión del duque, Alice sacó una caja de la nieve. Era la carta que le había dejado a Evan antes de irse de casa. Por suerte, aún no la había enviado. De lo contrario, sería difícil de explicar. Según la novela original, Evan será enviado al campo de batalla la próxima primavera, y Michaele se convertirá en el médico de la familia ducal. Justo cuando Alice pensaba en una solución, la voz de Edwin lo interrumpió. La clase había terminado. ¿Qué clase tenías? Historia del Imperio. No pensé que tendrías que tomar una clase tan difícil, pero supongo que no es sorprendente. La puntuación del primer examen de Edwin dejó al profesor boquiabierto.
El segundo día, el violín alcanzó un estado de armonía perfecta. El tercer día, la clase de esgrima hizo que el maestro se arrodillara ante él. Todo lo que Edwin veía, lo dominaba y superaba a los demás. Pero ahora el niño está preocupado por Alice. Aquí hace mucho frío. Volvamos pronto. Después de todo, estás muy débil. En ese momento, Alice propuso una guerra de bolas de nieve. Alice, completamente abrigada, se veía mucho más gorda. Todo por culpa de la criada, que insistió en ponerle más ropa. Edwin hizo una bola de nieve así, y luego lanzas la bola de nieve al otro. ¿Por qué? Porque es divertido. Aunque a Edwin no le encontraba la gracia, pero más que la guerra de nieve, le importaba más la sonrisa de Alice. Así que, a partir de entonces, Alice siempre le daba, y las bolas de nieve de Edwin siempre fallaban por poco. Hay que tener en cuenta que él tenía la máxima puntuación en tiro. El niño no paraba de orinar. Alice tuvo que cambiar de juego. Hagamos un muñeco de nieve. Esto es más divertido. El pequeño muñeco de nieve Edwin se parece mucho, ¿verdad? Aunque el niño no lo admita. El muñeco de nieve sí que se parece un poco. Así que aquí estaban ustedes dos haciendo un muñeco de nieve. Cuando Alice vio a Evan, se le ocurrió una idea. Evan, quiero ir a tu casa a jugar. Extraño a Michael, y también quiero pasear con Edwin. Evan, naturalmente, no rechazó tal petición. El carruaje propio es mucho más cómodo. No se mareará. El carruaje que cogimos la última vez que salimos de casa fue realmente incómodo. Sin embargo, al decir Alice esas palabras, descubrió algo extraño. Señorita, no podrá volver a escaparse de casa. Si vuelve a escaparse, me iré con usted. Justo cuando Alice estaba sudando a mares, el bullicio de la calle y las escenas de gente riendo llegaron al carruaje, capturando la atención de Edwin. Edwin, ¿no te parece extraño? Es difícil para Edwin describir este sentimiento. Es decir, que quiero volver la próxima vez. Entonces, vayamos a esa tienda la próxima vez. Dicen que tienen un pudín delicioso entre risas y alegría. El carruaje llegó rápidamente a casa de Edwin. Quien los recibió no fue Mako, sino un gato. Mako todavía está durmiendo. Sí, después de oír eso, Alice se enteró de que Miguel había contraído un fuerte resfriado. El primer encuentro del protagonista del manga Dan Mei resultó ser una pelea por Alice, pero cuando Alice los vio así, se emocionó aún más. Justo ahora, la corona de flores que Mako preparó para Alice fue pisoteada por Edwin. Michael, desesperado y olvidándose de su resfriado, saltó de la cama para enfrentarlo. Mientras tanto, Alice no tenía ni idea de que ellos dos estaban peleando por ella. Él tiene cosas más importantes que hacer ahora. Iván no le contó a nadie que tenía poderes divinos. Lógicamente, debería haber ido al templo hace mucho tiempo, pero quería esperar a que Misa creciera. La herida de Edwin antes no se podía curar con métodos normales. El duque no te preguntó cómo lo trataste. Le dije que había hecho un ungüento muy efectivo. ¿Ungüento? Eso suena a mentira. Supongo que el duque ya sospecha de ti, por el tema de tus poderes divinos. Solo necesitas pedir ayuda al templo, y tu identidad se revelará en cuestión de minutos. ¿Qué te parece si te vas de aquí un tiempo? Y Alice dice eso, porque la guerra estallará en unos días. Será enviado al campo de batalla. Si logra sobrevivir a este invierno, podrá escapar de la muerte. Esto hizo que Iván guardara silencio, aunque Alice, frente a él, solo tenía 7 años. Todo su comportamiento anterior demostraba una madurez excepcional. Esto hacía que él le diera mucha importancia a cada palabra que Alice decía. Justo entonces se oyó la voz de Miguel. Cuando Alice abrió la puerta, vio a Miguel lanzándole puñetazos a Edwin. ¿Quién te crees que eres? ¿Por qué rompiste mi corona? Al ver esto, Iván rápidamente separó a Miguel, y Alice levantó a Edwin de al suelo para ver cómo estaba. Salvo algunas rosaduras, estoy bien. Mig, discúlpate con el joven Edwin. Mako quería decir algo más, pero Alvin lo reprendió. No te he enseñado a ser educado. Pero, él fue quien tiró mi corona de flores al suelo y la pisoteó, y además dijo cosas muy feas. Esto confundió un poco a Alice. Edwin, fuiste tú quien rompió la corona de flores de Michelle. ¿Por qué lo hiciste? Al ver que Edwin permanecía en silencio, Alice se giró hacia Michelle. Debes estar muy triste. De hecho, cuando Edwin era niño, y ha vivido siempre en una habitación pequeña y oscura, hasta hace unos días, que escapó de esa pequeña celda oscura. Todavía no sabe muy bien cómo hacer amigos. Podría ser un poco más comprensivo con él. El niño está un poco resentido, pero esa es la corona de flores que te quiero regalar.
Y entonces, Alice se agachó y recogió las flores del suelo. Mira, Mill, hay muchas flores intactas aquí para hacer saquitos de perfume. Creo que también estarán muy bien. ¿No es este también un regalo maravilloso? Misa sonrió y asintió. Mill, eres muy bueno. No me trates como a una niña. Es en comparación con Michael. Edwin se ve solitario aquí. Este hombre es alguien a quien Alice aprecia. No puedo destruirlo. Pensé que al salir de la torre, podría estar con él para siempre, pero no esperaba que Alice apreciara tantas cosas. Ya no me mirará solo a mí. Justo en ese momento, la voz de Alice lo despertaría. La mano extendida de Alice parecía rescatarlo del abismo. Después de pensarlo mucho, Edwin finalmente se comprometió consigo mismo y dio un paso. Fue hacia la luz del sol que siempre lo iluminaba. La guirnalda era algo importante para mí. No puede volver a pasar. Bueno, los dos discúlpense el uno con el otro. Sin embargo, los ideales siempre son ambiciosos, pero la realidad es que se miran con hostilidad. El ambiente entre ellos. Si Alice no hubiera intervenido, podrían haber llegado a las manos en cualquier momento. Vete, te odio. Edwin respondió con una mirada igualmente amistosa. Alice se había dado por vencida, pero de repente se le encendió la bombilla, sin importar cuántas variables haya. Este sigue siendo el mundo de una novela ligera. Aunque la trama difiere de la original, han aparecido algunas etiquetas nuevas. ¿No es esto exactamente enemigos amantes y amigos de la infancia? El apuesto protagonista masculino se encuentra por primera vez, y pelean por Alice. Sin embargo, Alice, al enterarse de todo esto, se emociona aún más. Esto no es más que una nueva etiqueta, enemigos amantes y amigos de la infancia, pero también preocupa a Alice un poco. Aunque buscó una excusa para que Evan se fuera, no puedo garantizar que él me crea del todo, si al final se va con Misia. La relación de los dos protagonistas. Vaya uno a saber cómo acabará, pero como es un BL, seguro que no paran de discutir tras reencontrarse, como si Alicia estuviera a punto de entrar en el país de los sueños. Un golpe violento en la puerta lo despertó, cuando se incorporó en la cama. Los golpes en la puerta eran aún más fuertes. Michael y Edwin nunca serían tan bruscos. Alice se dirigió lentamente hacia la puerta, pero cuando la abrió, encontró el pasillo vacío. Solo había una atmósfera lúgubre que lo envolvía. La situación continuó así durante días. Un día pensó que era un fantasma. Unos días después, escuchó pasos. Parece que alguien estaba pateando la puerta mientras dormía, pero este comportamiento es demasiado infantil. Debido a la falta de sueño de estos días, Alice no se sentía bien en absoluto. Las cosas frente a ella se volvieron muy borrosas. Esto hizo que se torciera el tobillo sin darse cuenta. Su cuerpo se desplomó hacia adelante sin control, y delante de él había unos escalones empinados. Entonces recordó la voz de Edwin. Alice fue atrapada por él antes de caer. Los libros se esparcieron por los escalones un segundo después. Si Edwin no hubiera aparecido a tiempo, Alice probablemente habría rodado por los escalones como esos libros. Alice, ¿estás bien? Gracias. Perdón, no he dormido bien estos días. Creo que mejor vuelvo a mi habitación. Pero entonces Edwin la agarró del brazo. Espera, te acompaño. Alice, ¿no dormiste bien anoche? Sí, tuve una pesadilla. Soñé que alguien me odiaba. Al oír esto, Edwin se detuvo. Alice, ¿por qué alguien podría detestarte? Edwin, ni una mente brillante puede comprenderlo. Eso dejó a Alice sin palabras. Después de todo, la niña la quería tanto. Entonces, Alice se dio cuenta de que Edwin no había ido a clase. Edwin, no tienes clase. Siendo así, ¿por qué no lees en mi habitación? El niño asintió tímidamente, pero cuando volvió a levantar la vista, descubrió que Alice se había quedado dormida en el sofá. Tal vez llevaba días sin dormir, o tal vez era porque Edwin estaba cerca. Eso hizo que Alice durmiera especialmente tranquila. Edwin se quedó quieto, agachado a su lado, como si se conocieran por primera vez. Edwin extendió la mano para acariciar suavemente su mejilla. Un sonido lo interrumpió. Al girarse, descubrió a alguien escondido tras la puerta. El rostro de Edwin se oscureció al instante, cuando Alice volvió a abrir los ojos. La luz de la tarde ya caía sobre él. Por fin dormí bien. Entonces Alicia descubrió que Edwin estaba en el suelo. Edwin, al oír el ruido, abrió lentamente los ojos. Edwin, ¿qué haces durmiendo en el suelo? Antes de que Edwin pudiera responder, un sirviente llegó para informar a Alicia que su gracia el duque los invitaba a cenar. Los sirvientes se alineaban en dos filas en el camino al comedor. Ambos se detuvieron finalmente ante la mesa de 200 metros. Era la primera vez que el duque invitaba a Alice a cenar.
Buenas noches, Su Excelencia. Sí, nadie sale sonriendo de la barbería, ni siquiera si es el protagonista de una novela. El antes apuesto Edwin, bajo la influencia de Alice, él la convirtió en un muchacho enérgico. Justo ahora, el duque invitó a Alice a cenar por primera vez. Edwin, no esperaba que tú también vinieras. Antes te invitaba y te hacías el sordo. Sin embargo, Edwin no le respondió al duque. Alice notó que el ambiente era un poco incómodo. Decidí hablar primero para agradecerle su invitación. Mantener el silencio durante la comida, de acuerdo. Con esas palabras, pude comer tranquilamente. Pero Alicia no esperaba que la comida del duque estuviera tan deliciosa. Mientras ella probaba, Edwin movía sus manos rápidamente. Luego le pasó la comida cortada. Tenía miedo de que te atragantaras. Así que corté el filete en trozos pequeños. Y para Edwin, trozos pequeños significaba carne picada. En ese momento, se escuchó la voz del duque. He oído que últimamente te has acercado mucho a Ivan. Ivan es un buen médico, pero recuerdo que antes lo detestabas. No golpeaste a Ivan para que te cambiaran de médico. Recordar su pasado oscuro hace que Alice se sienta incómoda. Al fin y al cabo, el enemigo de ayer podría ser el amigo de hoy. En ese momento, el duque va al grano. Espero que en un juicio próximo puedes testificar. El caso de tu madre, Karina, va a juicio. Alice nunca imaginó que el duque llevaría esto a los tribunales. Tampoco pensó que tendría la paciencia de no matar a Karina. Para sorpresa de Alice, después de saber que Karina iba a ser juzgada, sentir tristeza. Edwin también lo notó con agudeza. Alice, ¿estás bien? Qué difícil es entender el corazón de un niño. Sabes que tu madre intentó envenenarte, y aún así sientes tristeza. Pero antes de que Alice pudiera decir nada, Edwin interrumpió a su señoría. Quiero oír los detalles sobre el veneno. Mira su mirada llena de intenciones asesinas. El duque sonrió con desdén. Si estás dispuesto a llamarme padre, lo consideraré. Entonces, los dos pequeños se concentraron en comer. Edwin pronto estuvo satisfecho. Después de observar a Alice durante una hora, incluso el duque se unió a la observación. Finalmente, Alice dejó los cubiertos. Su gracia, muchas gracias por su hospitalidad, mientras recogía elegantemente su equipaje. De paso dejó varias decenas de platos. Al irse, el duque lo detuvo. Declarar en el juicio es tu deber. Incluso si huyes como la última vez, no servirá de nada. Eso no cuenta como una huida, su señoría. Pero justo después de decir eso, se dio cuenta de que no estaba bien. La mirada fija de Edwin lo hizo sudar frío. Alice, al salir de la habitación del duque, finalmente sintió un respiro. Los pensamientos indescifrables del duque hicieron que la conversación entre ambos fuera como caminar sobre hielo. Justo en ese momento, el sirviente los detuvo. Disculpen la interrupción, pero hay algo en lo que me gustaría pedirle ayuda a la señorita. ¿Podría ayudarme a cortarle el pelo al joven Edwin? Al joven amo. Su cabello está demasiado largo y necesita un corte. Si usted pudiera venir. El joven amo tal vez esté de acuerdo, viendo al niño con el pelo tan largo. Realmente ya es hora de cortárselo, pero para Alice es pan comido. Déjamelo a mí, soy una experta en cortes de pelo. De pequeña, siempre les cortaba el pelo a mis amigos. Les cortaba el pelo, mientras el cabello de Edwin caía lentamente. Alicia, llena de expectativa, retiró la palangana. Las expresiones de ambos fueron sorprendentemente similares en ese momento. El sirviente yacía en el suelo, desolado, mientras Alicia se esforzaba por no reírse. Creo que Edwin se ve bastante animado así. Cuando el protagonista lo volvió a ver, no hubo la tensión que se esperaba. En cambio, se convirtió en una burla unilateral por parte de Mitchell. Todo es por el nuevo peinado de Edwin. Y justo esta mañana, el ducado tuvo un día agradable. Aina pasaba por aquí casualmente. Señorita, parece que hoy está especialmente alegre. ¿Tiene alguna buena noticia? Como nadie hizo travesuras anoche, Alice pudo dormir hasta tarde por una vez. ¿Ha salido a dar un paseo, señorita? No, voy a buscar a Edwin. Al oír esto, Aina le preguntó, señorita, ¿no le teme al joven amo? El joven amo es aún muy pequeño, pero nadie se atreve a mirarlo a los ojos. Ahora, su esgrima supera a la de la mayoría de los caballeros de la casa ducal. Lo más importante es que el joven maestro parece no ver a los demás como personas, pero a Alice no le sorprende. Después de todo, él es el personaje secundario problemático de la novela, pero según el rumbo que lleva ahora, Edwin al menos tendrá una infancia feliz, con solo lavarle el cerebro. Si no lo educamos constantemente, en resumen, Aina, ya lo verás.
Edwin mejorará cada vez más. Después de que Aina se fuera, Alice recordó lo que Edwin había dicho antes. No somos hermanos. Esa frase dejó a Alice un poco confundida. ¿Acaso estaba enfadado por lo que había hecho antes? En ese momento, se escuchó la voz de Edwin. Al girarse, Edwin salió de entre los árboles. A pesar de llevar sombrero, su peinado hizo que Alice no pudiera contenerse. ¿Cómo sabías que venía, Edwin? Escuché tus pasos. Y olí tu aroma. Lo que Alice no sabía era, en la hierba detrás de ellos yacía un cadáver. Y Alice podía dormir bien. ¿Por qué? Edwin se había encargado de esa gente. Alice lo dio en busca de Mijail. Mijail se llenó de alegría al oír la voz de Alice. Pero cuando vio a Edwin a su lado, el ambiente alegre se congeló al instante. La batalla está a punto de comenzar. Y esta vez, Michael ataca primero. Cuando el sombrero de Edwin Cae, su nuevo peinado hace su gran debut. Michael olvida su enfado por un momento, tras contener la risa por un instante. Toda la habitación resuena con la risa del chico. Me muero de risa, ¿qué es ese peinado? Alice, me estoy empezando a enfadar. Después de la paciente educación de Evan, Misa finalmente se calmó. Miel, necesito hablar de negocios con la señorita. Juega un rato con el joven amo para que no peleen. Alice propuso un concurso de no parpadear. Este truco funciona muy bien con Misa. Después de todo, las bestias tienen una personalidad inflexible. Alice volvió a mencionar la sugerencia de Evan, de la última vez. Realmente lo he estado pensando mucho. Pero he decidido quedarme aquí. ¿Puedes decirme por qué? Hay mucha gente aquí por la que me preocupo. Además de usted y el joven amo. También está la gente común a la que he estado tratando en secreto. Min. En el pasado, cuando me enfrentaba a crisis que podían exponer mis poderes divinos, siempre encontraba una salida. Así que esta vez, creo que Dios me protegerá de nuevo cuando llegue el peligro. Me protegerá. Por supuesto, señorita, usted también me protegerá, ¿verdad? Ya que Alvin lo ha mencionado. Alice tampoco pudo hacer nada. Si tan solo hubiera recordado pensar bien las cosas. Haré lo que usted diga. Alice regresó al palacio del duque, y se puso un traje que él nunca había usado, porque hoy era el día de la audiencia de su madre. Pero lo que Alice no esperaba era que Iwan también estuviera allí. ¿Qué haces aquí? Antes de que Iwan pudiera hablar, la cabeza de Misa asomó por detrás de él. Parecía que lo que le había dicho ayer a Iwan no le había llegado a entrar por un oído. En ese momento, el duque que estaba a un lado habló. Yo los llamé. Karina finalmente enfrentó su juicio, que lo condenaran solo al exilio, por asesinar a la duquesa. Hace un momento, Alice llegó a la sala del juicio con su familia. Al ver el imponente y grandioso edificio, el erudito, Edwin comenzó a contar su historia. ¿Cómo es que sabes estas historias? He leído el libro de conocimientos que acabas de comprar. Comparado con Edwin, Michelle ahora mismo parece un salvaje recién salido de la selva. Entonces Alice le susurraba a Edwin, que estaba a su lado. No te dije que no vinieras, pero es una orden del duque. Seguro que el duque está preocupado por ti y por eso me envió contigo. Parece que su ingenuidad está a la par con la de Michael. Alice se giró y les advirtió a los dos pequeños que no corrieran por ahí. Ese gesto, de repente le hizo sentir, como si fuera la madre de todos ellos. En la sala del tribunal, todos murmuraban, y el objeto de sus murmullos era Alice. Aunque a algunos les incomodaba ser el centro de atención, al fin y al cabo, tenían a los dos protagonistas sentados a su lado. Edwin. Una vez más, Edwin captó con agudeza las emociones de Alice. Le acarició la mano a Alice. Así debería estar mejor. Y esta escena fue vista por el duque desde arriba. El hombre detrás del duque también se interesó. Parece que él y tu hijo son muy cercanos. Tras la orden del juez presidente, la criminal Karina fue escoltada al estrado. Alice, a un lado, leyó su declaración. Luego, el juez presidente repitió los crímenes de Karina, y confirmó si eran ciertos. Sin embargo, para sorpresa de Alice, Karina asintió con indiferencia, confirmando. En otras circunstancias, él habría montado un escándalo, con el golpe del mazo del juez. Alice pronto obtuvo la respuesta. El culpable de la muerte de la duquesa. Finalmente solo fue condenado al exilio. Por eso confesó el crimen con tanta tranquilidad. Señorita, ¿se encuentra bien? Alice forzó una sonrisa como respuesta. Todos estamos en la capital. ¿Por qué no damos una vuelta? Justo cuando Alicia estaba a punto de aceptar, el criado del duque lo detuvo. Su gracia el duque lo requiere. Edwin, que estaba allí, dijo que iría también, pero inesperadamente fue detenido por el criado. Incluso el joven maestro no puede desobedecer a su gracia el duque. De la orden.
pero Edwin no se inmutó ante su advertencia. No pasa nada, Edwin, seguro que es una tontería. Ni siquiera puedo quedarme en la puerta. Edwin, el duque podría querer hablar conmigo de mamá. No quiero evocar malos recuerdos en ti. Así que, ¿puedes esperarme aquí, por favor? El niño asintió obedientemente, guiada por el sirviente. Alicia entró en una habitación. A pocos pasos, se detuvo. Al ver al hombre sentado frente a ella, se levantó la falda. Hoy he tenido el honor de escuchar las palabras de su majestad. Para mí es un inmenso honor, pero solo recibió el silencio como respuesta. Esto hizo que Alice comenzara a dudar. ¿Acaso no se estaba inclinando correctamente? ¿Quién iba a pensar que Alice, que solo quería emparejar a la gente, era en realidad la hija perdida del emperador? En la descripción original, el emperador es un villano con una fuerte presencia. Después de enterarse de que Mijaíl tiene poderes divinos, planeó matarlo, pero al final, el plan fracasó y fue perseguido por Edwin. Finalmente, Karina, el duque y el emperador murieron a manos de Edwin. Después de eso, Edwin ascendió al trono, y su atributo de viento se desató. Alice no sabía de su viaje en el tiempo, lo que lo hizo. Esta trama oculta del caballero también sale a la luz. El emperador sonrió. Se parece mucho. ¿Cuántos años tienes? Tengo 7 años. Al escuchar esto, el emperador y el duque intercambiaron miradas. Parece que aún falta mucho. ¿Sabes de qué estaba hablando? Esta pequeña es ignorante. La esgrima Kimon habla de una forma extraña. Es una nueva forma de hablar que han aprendido en tu familia. Majestad, yo también lo escucho por primera vez. En ese momento, Alice estaba como en ascuas. Entendía cada palabra que decían, pero juntas no tenían ningún sentido. Hija, nos vemos dentro de 10 años. Después de la conversación, el duque le hizo una pregunta a Alice. ¿Cómo supo usted la identidad de su majestad? Ese que puede compartir habitación con usted y además ocupa el puesto principal. En todo el imperio, probablemente solo el emperador. No esperaba que fueras tan inteligente. Esa alabanza no logró alegrar a Alice en absoluto. Inteligente, ¿por qué añadir un no esperaba? En el carruaje al salir del salón, el duque habla sobre el poder divino de Evan. Y en la trama, la razón por la que todos esos nobles y poderosos le temen tanto al poder divino, no es otra que quien lo controla puede sacudir sus posiciones. Entonces su subordinado sugiere enviar a alguien a vigilarlo, pero el duque lo impide. Iván se reúne con Edwin a menudo. Estos vigilantes ni siquiera le bastarían para matar. Además, necesita que Iván cure a Alice. Esta niña tan débil le es de gran utilidad. En el bullicioso muelle, unos caballeros escoltan a la prisionera Karina hasta el barco. Alice observa desde la distancia con una expresión compleja. En ese momento se escuchó la voz de Alvin. Señorita, no va a ir a verla. No hace falta, me quedaré aquí. Si voy, la situación se volverá incómoda. Además, madre probablemente no quiera verme, a juzgar por lo que ha sucedido estos últimos días. El emperador, el duque, y Karina. Seguro que hay una conspiración oculta entre los tres, pero a Alice no le preocupa, porque ningún personaje secundario puede eclipsar el aura del protagonista, y sus protagonistas seguramente crecerán sanos. Felizmente, además de la emoción, Alice aprovechó para poner las manos de los dos pequeños juntas. Su discusión pronto se extendió por todo el muelle. Su riña parecía haber acelerado el tiempo. Un año después, Alice aún no sabía que la historia estaba a punto de dar un giro radical, un cambio drástico. El pegajoso Edwin iba a distanciarse de Alice. Todo empezó en la fiesta del sábado pasado. Alice, que estaba ahí disfrutando de la parejita, de repente perdió el conocimiento. Cuando volvió en sí, vio las caras de preocupación de Evan y Michaela. En cuanto al motivo del desmayo de Alice, ni siquiera Evan lo sabía. Sabía que la salud de Alice había empeorado repentinamente. Se escuchó la discusión de Michael. Así se comporta un amigo. Ni siquiera lo ayudaste cuando se desmayó. Ahora que despertó, ni siquiera lo miras. Todavía eres amigo de Alice. La frialdad de Edwin hoy, incluso a Alice le pareció extraña. Pronto, Edwin respondió a la pregunta de Michael. Respondió que no somos amigos. Tras soltar esas palabras, Edwin abandonó la habitación sin mirar atrás, dejando a Michael completamente enfurecido. La respuesta de Edwin inevitablemente decepcionó un poco a Alice, y pasaron algunos días más. Afueras, el sol brillaba intensamente, un día espléndido. Sin embargo, todo eso no le importaba a Alice. Él solo podía quedarse en su habitación. El picnic que habían planeado se convirtió en uno de interior. Esto se debía al desmayo de la última vez.
¿Qué hizo que Ivan le impusiera una prohibición? ¿Vendrá Edwin hoy? Alice no puede dejar de pensar en la última respuesta de Edwin. Pensó que en un año, su relación se habría estrechado, y que él habría cambiado la trama, pero últimamente su salud ha empeorado sin motivo aparente. E incluso Edwin ha empezado a distanciarse. Incluso Edwin ha empezado a distanciarse de él. Alice, tan deprimida. Por suerte, está Michael, que siempre está de buen humor. En la cena de 4, falta Alice. No puedo evitar sentirme vacío. Si ni siquiera te considera amiga, ¿para qué la invitamos? Viendo a Alice tan desanimada, Aben recordó hace unos días. Edwin lo había llamado aparte para hablar. Por favor, no se entristezca tanto por las palabras del joven maestro. Ahora mismo tiene algunos problemas que no puede decir, por eso actúa así. En realidad, al joven maestro sí le importa mucho usted. Estas palabras dejaron a Misa un poco molesto. Después de decir esto, se fue de la habitación con paso arrogante. Después de que él se fue, Ivan dijo otra cosa. Señorita, voy a ir al campo de batalla. Esto es como un rayo caído del cielo. ¿Por qué? ¿Por qué te vas a alistar de repente? Es una orden del duque. Ivan niega con la cabeza. La guerra del sur no termina. Los heridos aumentan sin cesar. Y el personal médico es insuficiente. No puedo quedarme de brazos cruzados. Alice de repente agarró la manga de Ivan. No vayas. Morirás seguro. Seguro que lo harás para tratar a más pacientes y abusarás de tu poder. Y al final los malos te utilizarán y acabarás fatal. Entonces Ivan acarició el pelo de Alice. Aunque no sé por qué te preocupas tanto. Pero tampoco soy tan abnegada como usted dice. No se preocupe, volveré con vida. Un largo rato. Alice sabía que ya no podía cambiar el final, así que sacó un collar. Este collar de turquesa representa la suerte. Ya que no podía detener a Ivan, solo podía rezar por él de esta manera. Se lo prometo, señorita Alice, volveré con vida. Así que Alice nunca cambió nada. Después de tanta insistencia, Ivan finalmente se alistó. Edwin, que apenas había escapado de la torre original, fue enviado al frente sur. Y el duque, en realidad, ya conocía la historia de Edwin, cuando Edwin menciona los extraños sucesos recientes, pero el duque le gana la partida. Últimamente, al encontrar seres vivos, los convierte en cenizas. ¿Verdad? Ante la ansiosa pregunta de Edwin, el duque, por el contrario, se enorgullece de ello. Él explica que Edwin posee al demonio diablo. Es una herencia familiar de los Stefan, y encerrar a Edwin en la Torre Redonda también fue su idea. El poder del demonio es ciertamente poderoso, pero también difícil de controlar. La herida de Edwin, es por eso que no puede sanar. Esas cadenas malditas sirven para reducir el impacto de sus arrebatos. Y Edwin ahora no solo ha curado sus heridas, incluso el poder puede controlar. Nunca imaginé que mi hijo fuera tan talentoso. Edwin no sintió alegría al saberlo. Solo sabía que Alice cayó por su culpa. El duque también lo sabía. Ese era el verdadero propósito de Edwin al buscarlo. Sabe cómo solucionarlo, por supuesto, aunque no heredé la magia. Pero sigue siendo el cabeza de familia. Si quiere dominar el poder demoníaco, necesita entrenamiento práctico a largo plazo. ¿Qué necesitas que haga? El duque estaba esperando que dijera eso. Quiero que participes en la Guerra del Sur. Edwin aceptó sin dudarlo, pero también le hizo una petición al duque. Al saber que Edwin iría al campo de batalla, Alice solo sintió incredulidad. ¿Acaso el duque olvidó que Edwin solo tiene 8 años? Ir a la batalla sería ir a morir. Mirando la carta que Edwin le había dejado, Alice no la abrió, sino que se dirigió sin descanso a la residencia del duque. Él tampoco sabía si era por haberse desviado de la historia original. Debió estar en la torre. Edwin, quien debería haber pasado 10 años en la torre, fue rescatado antes de tiempo, y terminó compensando esos 10 años de sufrimiento en el campo de batalla. Al final, todo siguió el curso de la historia original. Edwin aún cometerá un error irreparable contra Michael. En cuanto a su destino y el de Ivan, parece estar ya confirmado. Alicia, desesperada, se bajó del carruaje y le preguntó al duque por el paradero de Edwin, pero él le dijo que se había ido hacía rato. Estas palabras hicieron que el rostro de Alicia perdiera hasta la última gota de color. ¿De verdad va a enviarlo al campo de batalla? ¿Qué pasa si muere en la guerra? Eso significaría que ese era todo su valor. Además, todo esto fueron decisiones de Edwin. No me concierne. Supongo que no nos veremos en los próximos 10 años. Cuídate mucho. Por supuesto, esto también fue su petición. Así, en pocos días, perdió consecutivamente a las 2 personas más importantes de su vida. La carta en sus manos se convirtió en su último adiós a Edwin.
Alice, antes me dijiste que los amigos deben protegerse mutuamente. También advertiste que no debía matar a la gente a la ligera, pero soy muy malo, no cumplí ninguna promesa. Lo siento, sé que te gustan las cosas bonitas. Y también te gusta jugar a peleas de nieve, comer galletas y jugar con gatitos. Lo recuerdo todo. Alice, te lo juro. Cuando vuelva, no volveré a hacer nada que odies. Así que, podría seguir siendo mi amiga. El Edwin que una vez dijiste que era guapo. La 10ª primavera después de que Edwin y Evan se fueran, en la brillante mansión del duque, una joven se viste como siempre. El pelo corto que tenía antes ahora le llega hasta la cintura. Su imponente figura, sus finos rasgos borraron su antigua inocencia. Desde que Edwin fue al campo de batalla, y Evan se alistó en el ejército, en 10 años, Alice no ha vuelto a saber nada de ellos. Para evitar que el duque lo echara de casa a su regreso, Alice abrió una pastelería durante este tiempo. Gracias a su experiencia como glotón en su vida pasada, los postres que prepara en su tienda son muy populares. Todos los días tiene la tienda llena. Por supuesto, esto también es gracias al antiguo jefe de cocina del duque. El éxito de la pastelería de Gianni se debe, además de a sus propias recetas, en gran parte a él. Ya ni siquiera necesita las recetas de Alice. Gianni ha desarrollado nuevos productos por sí mismo. Justo cuando disfrutaba tranquilamente de su postre, una voz interrumpió repentinamente su maravilloso momento. «¿No te dije que comieras menos postres?», preguntó fingiendo estar enfadado, pero su tono ocultaba una ternura innegable. «Miss Ale, prueba este, es súper dulce». Aunque tragaba saliva con dificultad, se le notaba en la cara que quería comer, pero tenía que fingir ser un adulto. Después de todo, ahora es el médico de Alice. Al menos tiene que dar ejemplo. Esto también frustra mucho a Alice. Desde que él se convirtió en su médico hace 2 años, la ha estado sobreprotegiendo. Hasta un estornudo lo ponía en alerta. Incluso más que a Ivan. Mirando el chal que Misa le ofrecía, preguntó, «¿De dónde sacaste este chal tan bonito?». «No preguntes tonterías, lo encontré por ahí». Era obvio que su tsundere seguía intacto. Pronto, él y Alice llegaron a un árbol, para rezar por la seguridad de Evan y Edwin. Ellos dos apilan piedras aquí cada año. La leyenda dice que una vez colocada la última piedra, el deseo se hará realidad, a pesar de saber que no es realista. Solo pueden confiar en esto. Cuando Alice mencionó a Edwin, Mitchell, ese chico, seguía siendo tan reacio. Él nunca superó que Edwin se fuera, sin despedirse. Siempre se le ha descrito como de lengua afilada pero buen corazón. Puede que su relación aún sea tensa, pero Alice sabe que todo acabará como en la novela. Ella solo es un catalizador entre ellos. Quizá alguien escuchó las plegarias de Alice. El duque regresa victorioso al campamento del Frente Sur. Esta guerra del sur, que ha durado 10 años, con el apoyo de Edwin, ha ido mejor de lo esperado. Sin embargo, le preocupa otra cosa. ¿Cuántos años tiene ya? 17 años. Parece que ya es hora de volver. Después de 10 años, finalmente se reencuentran. En el Palacio Ducal, a la mañana, Alice sostiene el periódico del día. El titular destaca con 2 grandes letras. La Guerra del Sur, de 10 años de duración, ha terminado. El ejército regresará a la capital dentro de 2 días. Al igual que la gente en la calle que celebra jubilosa. Ella siente una alegría propia. Finalmente podrá ver a Edwin, al que tanto anhela. La torre redonda envuelta en la penumbra. Alice subió al último piso después de 10 años. Ni siquiera él mismo sabía por qué venía aquí. Tal vez recordó su primer encuentro con Edwin de niño. O tal vez, este es el lugar de su muerte en la historia original. Mañana es su 17º cumpleaños. Y casualmente, también el aniversario de su muerte en su vida anterior. La luz de la luna dispersa. Las cadenas rotas el pasado sigue vívido en mi memoria. Solo que falta el dueño de este lugar. Quien dice que no estoy aquí. La voz grave hizo que Alicia no pudiera distinguirlo al instante. Hasta que la otra persona se quitó el sombrero. El pequeño de antes. Ahora ha sido esculpido por el tiempo. Con rasgos faciales delicados. Y su figura se ha elevado. Incluso Alice, que lo conoce bien, tiene dificultades para reconocerlo. Pero esta escena es casi idéntica a la de su encuentro con la muerte. Desde que viajó en el tiempo, ha estado intentando romper este hechizo, hasta el punto de que dudó al extender la mano. Por suerte, Edwin no había cambiado. Alice, he vuelto. No llegabas dentro de 2 días. Te echaba tanto de menos que me adelanté. Sin embargo, Alice solo lo tomó como un saludo amistoso, por lo que, naturalmente, no se percató de la decepción de Edwin. Pero nada de eso importaba ya.
porque yo también quería seguir hablando con los dos, pero no quería que el estornudo de Alice lo interrumpiera. Edwin, que creció en la Torre Redonda, sabía, por supuesto, cómo era el entorno, así que se quitó su capa, sin importarle la oposición de Alice, y la envolvió con ella como un paquete. Luego la levantó en brazos, mientras Alice, presa del pánico, saltaba desde lo alto de la torre. Alice le preguntaba repetidamente en sus brazos: «Somos buenos amigos, ¿verdad? No me harás daño, ¿verdad?». Cuando él pensaba que iba a morir, como en la historia original, Edwin aterrizó suavemente en el suelo, Alice en sus brazos. También murió en el acto, ilesa. Pronto, un ansioso Mako abre la puerta, pero le tapan la boca. Edwin le advierte con la mirada que baje la voz. Michael se enfada por un momento. Después de todo, la salud de Alice es lo más importante ahora. Tras su minucioso diagnóstico, Alice se encontraba bien de salud, pero Edwin lo cuestionó. «No serás un curandero incompetente. ¿Acaso tu medicina es mejor que la de Ivan? Después de tantos años, su relación sigue siendo la misma». Después de tantos años, los dos protagonistas se reencuentran. Su tensión era palpable, pero Alicia lo miraba con los ojos brillantes. «Perdón por interrumpirlos, continúen. ¿Qué tonterías estás diciendo, mujer tonta?». Tras un breve intercambio de palabras, Mako también preguntó lo que le preocupaba. «¿Sabes dónde está mi hermano?». Edwin respondió con un rotundo «No lo sé. No es usted el comandante». Resulta que Edwin le salvó la vida hace 9 años, y desde entonces no se han vuelto a ver. Y Alice recuerda que Evan murió en su primer año de guerra en la historia original. Si Edwin lo hubiera salvado, podría haber sobrevivido, pero no aparece por ninguna parte. Que Alice no lo sepa. «No te preocupes demasiado, Michale. A Joan seguro que no le pasa nada». Al ver a Alice tomar la mano de Michale, Edwin también querrá que no haya nada que hacer contigo. «Ven aquí, Edwin, gracias por regresar sano y salvo. Michale, tú también ven aquí, qué asco. No quiero». Al día siguiente, a pleno sol, Alice apenas se levantó. Al abrir la puerta, allí estaba Edwin, imponente. «Te estaba esperando. Estar mucho tiempo sin comer no es bueno para la salud». Alice propuso ir a comer, pero Edwin seguía parado en el mismo lugar. Luego, le levantó el pelo a Alice. «¿Te acuerdas del corte de tazón que te hice? Te he cubierto el rostro». «No, solo estoy grabando cada detalle tuyo. Ahórrate las neuronas». En ese momento, Michelle apareció de repente. «¿Cómo es que estás vestida así en la puerta? Te resfriarás». Alice estaba a punto de hablar, pero Edwin se acercó aún más. «Yo también creo que tiene razón. Esperemos a que Alice cierre la puerta y se cambie de ropa». La escena quedó en silencio durante un segundo. La corriente eléctrica que emanaba de los ojos de ambos daba ganas de matar al otro. En la pastelería de Alice, con esmero, seleccionaba pasteles para ambos. De repente, oyó una voz que hacía mucho tiempo no escuchaba. «No me lo esperaba. Que el duque visitara su pequeña tienda. Y el chef de Alice es su antiguo empleado. Alice teme que haya venido a ajustar cuentas. Así que le ofrece compartir las ganancias. Esa miseria. Claro que no es el motivo de la visita del duque. Alice Garnett, tienes 17 años, ¿verdad? Cumpleaños el 17 de abril, Aries. Sí, quieres que te eche la Buenaventura, aunque no sé qué significa echar la Buenaventura. Pero recuerda el banquete triunfal que se celebrará en el palacio dentro de 2 semanas. Quiero que hagas tu debut oficial en sociedad. La chica que te gusta tiene una cita con tu rival». Edwin se puso muy nervioso justo ahora. El duque exige la presencia de Alice en el banquete del palacio. Alice no tiene más remedio que acudir a Miguel como acompañante. Al ver que nadie responde al timbre, llama suavemente a la puerta. Miguel, con aspecto demacrado, sale a recibirla. Huele tanto a alcohol que casi la echa para atrás. Alice entra en la habitación y mira a su alrededor. Descubre que, además de Miguel, que ha crecido. Aquí nada ha cambiado. Todo está como cuando Ewan se fue. Y eso es algo que Mijail hizo a propósito. Al notar la tristeza de Mijail, Alice sacó el pastel que había preparado. Después de que Mijail se calmó un poco, le preguntó el motivo de su visita. Harold Alice solo estaba presumiendo el pastel, olvidando todo lo demás, para no morir de rabia por culpa de este chico. Alice le dijo que le faltaba un acompañante para el banquete, aunque Misa dijo que era una molestia. Al final aceptó a regañadientes. De repente, Alice recordó algo. En la novela original, él asistía con Edwin. No estarás pensando en hacer equipo con Edwin, ¿verdad? Se te fue la cabeza. Alicia, cansada después de un largo día, llega a casa.
Apenas se acuesta en la cama, pero descubre una sombra oscura y borrosa en el sofá. Alicia se espabila al instante. Resulta que es la bella durmiente, Edwin. Alicia se acerca y lo examina detenidamente. Me alegra un poco que este tipo no esté durmiendo en el suelo como antes. Le apartó suavemente el pelo a Edwin con la mano, pero de repente él la agarró y se la puso en la cara, sintiendo cuidadosamente la temperatura de su palma. Pero Alice estaba acostumbrada a este comportamiento. Simplemente asumió que aún no había despertado. Edwin también se enteró de su asistencia al banquete. Edwin vino aquí para ser su compañero. No hace falta, ya tengo compañero. La expresión de Edwin se congeló instantáneamente, aunque ya tenía la respuesta. No pudo evitar preguntar quién era. Es Michelle. La chica que le gusta va a salir con su rival. Edwin ya no pudo quedarse sentado. Inmediatamente dijo que también la acompañaría. Ella, que había pasado su vida en la torre y en el campo de batalla, prefería tomar la mano de Alice, hacer el centro de atención en un banquete. Puedo negarme, Alice. Habiendo llegado a este punto, Alice solo pudo asentir, pero esa inexplicable emoción la dejó un poco perpleja. En la mesa, Alicia sintió una asfixia que no había experimentado en mucho tiempo, cuando se enteró de que los compañeros de Alicia eran Edwin y Michael. La copa de vino que el duque Mesías se detuvo. ¿Qué dijiste? Edwin, como militar condecorado, no necesita compañeros. Aunque la excusa de Edwin de ser tímido es mala, a él no le importa. Duque, ¿no tiene usted también miedo de llamar la atención, como Edwin? Alice, si dices una palabra más, ordenaré inmediatamente que te reduzcan las raciones. Para un castigo tan cruel, Edwin sugiere que podríamos recurrir al chef de la corte. Mientras tanto, en la catedral de la capital imperial, bajo la gigantesca estatua de la diosa, el papa arrodillado rezaba con fervor. Un seguidor detrás suyo se acercó para informar. Era la quinta carta que recibían esa semana, todas preguntando por el paradero de Aibin. La mirada tranquila del anciano se volvió aguda. No os preocupéis, pero encontradme a quien envía esas cartas. Atravesando el oscuro corredor subterráneo, se detuvo ante una enorme puerta de piedra. Al empujar la puerta, encontró a alguien tendido en el centro. Era Albin, desaparecido hacía tiempo, desde la derrota de hace 300 años. El templo había sido objeto de burla, considerado un lugar abandonado por los dioses. Ahora, por fin, había un rayo de esperanza. Viendo a Evan inconsciente, la expresión del anciano se volvió frenética, pero él no se dio cuenta de que la mano de Evan temblaba ligeramente, para juntar a los dos protagonistas masculinos, pero a los ojos de los demás, se convirtió en un pervertido que encarcela a hombres guapos. Resultó que hace un momento, Edwin y Michelle asistieron juntos al banquete de la victoria. Desde el punto de vista de Alice, era la oportunidad perfecta para emparejarlos, pero ambos chicos sentían algo similar por él. Solo Alice seguía felizmente ajena a todo. No lo toques, estás asqueroso. Alice malinterpretó su discusión. Siendo así, entonces entren ustedes dos de la mano. El ruidoso salón ya estaba abarrotado, y la atención de todos se centraba unánimemente en los tres más deslumbrantes de la noche. Sintiendo las miradas, Alicia se regodeaba, sin saber que todos estaban sudando a mares, porque a ojos de los demás, Alice parece más una pervertida que encierra a hombres guapos. Sin darse cuenta, Alice ya ha perdido su reputación ante los rumores presentes. El empleador y los dos ansiosos también le dirigieron miradas amistosas. Alice miró a su alrededor, con una mirada algo ausente a los presentes. En el libro original, todos murieron a manos de Edwin. De repente, Alice se sorprende, porque al evento han llegado dos invitados peculiares. Alice levanta las manos y corre hacia él. Resulta que es la mejor amiga de Alice. Pronto ambas se dan cuenta de que algo no va bien, e inmediatamente se ponen formales. Hola, soy Alice Garnett. Soy Rachel Wigmund. Resulta que Rachel era clienta habitual de la tienda de Alice. Poco a poco, se hicieron amigas íntimas. En ese momento, Rachel le presentó a su padre a Alice con entusiasmo. Resulta que Rachel ya le había dicho que Alice se parecía mucho a su padre, como dos gotas de agua, como si fuera la hija que perdió hace años. Y la escena de risas y alegría entre ellas, sin querer provoca los celos de alguien.